Papá, ella me lastimó de nuevo. Y el bebé está llorando. La voz de una niña atraviesa el auricular del teléfono. No es la voz alegre de Sofía Martínez, la hija de 7 años que tira sus brazos alrededor del cuello de su padre cada vez que lo ve. Es una voz rota. Una voz que pertenece a alguien que ha aprendido demasiado pronto lo que es el miedo. Hay un silencio en la línea. No es un silencio vacío. Es un silencio lleno de aire contenido, de respiración superficial, de los sonidos inconfundibles de un niño que está tratando de no sollozar, tratando de mantener su voz lo suficientemente firme como para ser entendido, pero fracasando completamente en ese intento. El llanto del bebé es audible de fondo. No es un llanto normal. Es un sonido desgarrador, desesperado, el tipo de llanto que solo un infante puede producir cuando está hambriento, mojado, asustado y sin consuelo. Es un llanto que dice: necesito ayuda, necesito seguridad, necesito una mano adulta que me levante y me sostendrá contra su pecho y me dirá que todo estará bien. Pero esa mano no está viniendo. Ese pecho no está disponible. Todo lo que hay es el terror, la incertidumbre y el sonido del llanto que rebota en las paredes de una mansión de $10 millones que se ha convertido en una prisión. Roberto Martínez está en una reunión de junta directiva cuando suena su teléfono. No es cualquier reunión. Es una reunión sobre un fondo de inversión multimillonario enfocado en criptomonedas emergentes. Es exactamente el tipo de reunión que Roberto no puede interrumpir. Es exactamente el tipo de reunión donde se juegan millones de dólares. Su socio comercial, un magnate de tecnología con conexiones en Silicon Valley, está en medio de una presentación sobre Bitcoin, Ethereum y una moneda alternativa experimental que según sus análisis podría multiplicar el capital inicial por 10 en el próximo año. Roberto está fascinado. Roberto está viendo números, tasas de retorno, proyecciones financieras que lo hacen imaginar su riqueza multiplicándose exponencialmente. Su teléfono vibra. La primera vez, él ignora la vibración. La segunda vez, echa un vistazo a la pantalla y ve que es su hija. Su frente se frunce ligeramente. Sofía sabe que no debe llamarlo durante sus reuniones importantes. Sofía ha sido entrenada, casi programada, para respetar los horarios de su padre. Las reuniones son sagradas. Los números son sagrados. El tiempo de Roberto es una mercancía más valiosa que su propia sangre. Pero Sofía está llamando de todos modos. La tercera vibración, y Roberto levanta su mano disculpándose educadamente, diciendo que necesita tomar una llamada, retirándose de la sala de conferencias hacia un pasillo privado. Cuando presiona el botón verde para aceptar la llamada, lo primero que escucha es esa voz. Esa voz que no es la voz de Sofía. Es la voz de alguien más. Es la voz de una niña que ha llorado tanto que sus cuerdas vocales están destruidas. Es la voz de alguien que está pidiendo ayuda de la única manera que sabe cómo. Y en ese momento, algo en Roberto se quiebra. Es como si todos los años de amortiguar sus emociones, de construir una pared entre su corazón y sus responsabilidades profesionales, se desmoronen en un instante. La carpeta financiera cae de sus manos. Los números ya no significan nada. El futuro que acababa de imaginarse con tanto detalle, un futuro de mayor riqueza y poder, se desvanece como humo. Roberto dice su nombre. ¿Sofía? Cariño. Su voz cambia. Se vuelve suave. Se vuelve asustada. Se vuelve exactamente lo que un padre suena cuando de repente entiende que algo está terriblemente mal con alguien a quien ama más que a su propia vida. Sofía intenta hablar, pero las palabras no salen correctamente. Las palabras se atropellan unas a otras. Las palabras chocan contra el muro de su propio trauma y se fracturan en sílabas incoherentes. Ella está diciendo algo sobre la madrastra. Está diciendo algo sobre que le duele el brazo. Está diciendo algo sobre platos rotos en la cocina. Está diciendo algo sobre agua en el piso. Está diciendo algo que Roberto no quiere escuchar pero que necesita escuchar porque el silencio de su ignorancia ha estado alimentando una pesadilla que ocurre bajo el mismo techo donde duerme. Roberto presiona el teléfono más cerca de su oído. Cálmate, cariño. Cálmate. Dime qué pasó. Dime exactamente qué pasó. Pero Sofía no puede calmarse.
Sofía está más allá del punto del autocontrol. Sofía está en un lugar donde la adrenalina y el miedo tienen el control total de su sistema nervioso. Lo que surge de su boca es una cascada de palabras desesperadas, una inundación de información traumática que no tiene punto de entrada o salida clara. Lo que sí es claro, sin embargo, lo que es absolutamente cristalino para Roberto, es el hecho de que su hija está en peligro. Su hija está herida. Su hija está pidiendo ayuda. En la mansión en las afueras de la ciudad, en esa casa que Roberto compró con dinero ganado mediante tratos comerciales despiadados y decisiones que priorizaban el capital sobre la conciencia, Sofía está de pie en la cocina. La cocina es un desastre. No es el tipo de desastre que resulta de un accidente inocente. No es el tipo de desastre que resulta de un niño jugando sin supervisión o de un evento familiar que salió de control. Es un desastre que grita violencia. Es un desastre que habla de furia descontrolada. Las ollas están dispersas por el piso de mármol italiano. Los platos de porcelana fina que costaban más de $100 cada uno, están rotos en 1000 pedazos. Hay comida esparcida por todas partes. Hay sangre en algunas de las piezas rotas. No mucha sangre. Solo lo suficiente para saber que alguien fue cortado. Los ojos de Sofía saltan hacia su mano derecha. Sus dedos tienen una venda improvisada hecha con papel de cocina y cinta adhesiva. El papel es rojo en algunos lugares. La cinta se está despegando. El agua está en todas partes. El piso brilla con un reflejo acuoso que hace que el lugar se vea irreal, como si estuviera bajo el agua. Sofía está descalza. Sus pies están mojados. Sus pies están fríos. Sus pies tienen pequeños cortes donde han pisado fragmentos de cerámica rota. Sofía lleva a su hermano, Lucas, un bebé de apenas 16 meses, en una tela improvisada atada alrededor de su pecho y sus hombros. Es una técnica que aprendió viendo vídeos en YouTube cuando su madre biológica, la verdadera madre, estaba viva. Es una técnica que las madres usan. Pero Sofía no es una madre. Sofía es una niña. Sofía tiene 7 años. Sofía debería estar jugando con muñecas. Sofía debería estar preocupada por pruebas de matemáticas y amistades de la escuela. Sofía debería estar siendo una niña. Pero en cambio, Sofía está siendo lo que solo puede describirse como una esclava doméstica. Sofía está siendo la persona responsable de toda la casa. Sofía está siendo la persona responsable de cuidar a un bebé que no es su responsabilidad. Sofía está siendo nada. El bebé, Lucas, está gritando. Sus pulmones son pequeños, pero en la acústica perfecta de la mansión, en esa casa diseñada para que el sonido rebote y se amplifique, su llanto suena como el grito de alguien que está siendo torturado. Lucas está mojado porque su pañal no ha sido cambiado en horas. Lucas está asustado porque la adrenalina de Sofía está transfiriéndose a él a través del contacto físico. Los bebés pueden sentir el miedo de sus cuidadores como una bestia puede oler la sangre en el agua. Lucas está hambriento porque no ha comido en un tiempo indeterminado. Sofía ha tratado de compartir su propio almuerzo con él, pero apenas puede sostener comida en su propio estómago cuando está en este estado de terror constante. Detrás de Sofía, saliendo de la sala de estar, viene Victoria. La madrastra. La persona que Roberto, en un arrebato de soledad que siguió a la muerte de su primera esposa hace 3 años, decidió que sería una compañera adecuada. Victoria es una mujer de 35 años. Tiene una belleza que es claramente el resultado de procedimientos cosméticos costosos. Tiene un cuerpo que ha sido esculpido por entrenadores personales. Tiene un estilo de vida que la hace sentir como si mereciera cosas que está muy lejos de poder permitirse por sí misma. Pero en este momento específico, Victoria no se ve hermosa. Victoria se ve furiosa. Victoria se ve como alguien que ha estado bebiendo todo el día. Sus ojos son vidriosos. Su maquillaje está corrido. Su cabello está revuelto. Hay una mancha de vómito en su bata de seda que aparentemente no se molestó en limpiar. Victoria levanta su mano, y Sofía ve el movimiento y se encoge. La anticipación del dolor es a veces más dolorosa que el dolor real. ¿De quién es ese dinero?, grita Victoria. ¿De quién es ese dinero en tu mano?
Sofía mira hacia abajo. En su mano izquierda, tiene un billete de $10. Roberto le envió dinero para que comprara alimentos para ella y para Lucas. Dinero que Victoria aparentemente se enteró de alguna manera. Dinero que, en la mente de Victoria, es dinero que le pertenece a ella porque vive en esta casa, porque está casada con el hombre que paga los gastos de esta casa, porque en su visión distorsionada de la realidad, todos los recursos en este espacio son suyo para usar o desechar como le plazca. Victoria golpea la mano de Sofía, y el billete vuela por el aire. Se atasca momentáneamente en el agua del piso antes de hundirse, invalidado y arruinado. Lucas grita más fuerte. Sofía retrocede, sus pies descalzos pisando más fragmentos de cerámica rota, añadiendo más pequeñas líneas de sangre a la composición general de este cuadro de horror doméstico. «Te dije que no gastaras dinero sin permiso», grita Victoria. Su voz no es la voz de una persona que está simplemente enojada. Es la voz de una persona que está en una especie de estado psicótico. Es la voz de alguien cuya mente se ha fracturado bajo el peso de su propio resentimiento, su propia sensación de no tener suficiente, su propia insatisfacción con el hecho de que en esta mansión, en esta vida de riqueza, ella sigue siendo esencialmente invisible. Ella sigue siendo la novia del hombre rico. Ella sigue siendo tratada como una especie de arreglo temporal que podría terminar en cualquier momento. Y ese resentimiento, ese sentimiento de inseguridad, se canaliza hacia la única persona sobre la cual tiene poder absoluto. Se canaliza hacia Sofía. En el teléfono, a través del micrófono del dispositivo celular de Sofía, Roberto escucha todo esto. Escucha la voz de Victoria. Escucha el sonido del impacto. Escucha el grito de dolor de su hija. Escucha el llanto amplificado de su hijo. Escucha los sonidos de una pesadilla que ha estado ocurriendo bajo su propia casa, en su propia propiedad, en su propia familia, sin que él lo sepa. O tal vez lo sabía. Tal vez había oído insinuaciones. Tal vez su expareja anterior, la persona con la que estuvo casado antes de enviudar, le había expresado preocupaciones sobre cómo Victoria trataba a los niños. Tal vez había ignorado estas preocupaciones porque estaba ocupado construyendo su imperio financiero. Tal vez había elegido no ver porque ver habría significado actuar, y actuar habría significado admitir culpa. Roberto. Es la voz de su socio de negocios, que está en la puerta del pasillo, preguntando si todo está bien, si va a regresar a la reunión, si habrá una decisión sobre el fondo de criptomonedas. Roberto ni siquiera lo ve. Roberto no ve nada excepto la imagen mental de su hija en esa cocina destrozada. Roberto no escucha nada excepto la voz de su hija diciéndole que la madrastra la lastimó. Roberto no siente nada excepto la frialdad absoluta del miedo paternal, el tipo de miedo que transforma a los hombres en bestias, el tipo de miedo que elimina toda consideración de consecuencias o legalidades o convenciones sociales. La única cosa que existe en la mente de Roberto es la necesidad de estar donde está su hija. Ahora. Roberto cuelga el teléfono. Corre hacia el elevador. Sus pies ya están corriendo incluso mientras sus dedos presionan los botones. El elevador baja. Cada segundo se siente como una eternidad. Está tratando de mantener un canal de comunicación abierto con Sofía, pero ella no responde. El teléfono va a voicemail. Intenta de nuevo. Voicemail. Intenta de nuevo. Finalmente, lo que suena como un grito distante, y luego el sonido de la línea siendo cortada. Roberto corre hacia su auto. Su auto es un vehículo deportivo de lujo que cuesta más que la casa donde creció. Es un auto diseñado para la velocidad. Roberto conduce como si estuviera huyendo del infierno, porque en su mente, lo está. El infierno es cualquier lugar donde su hija no está segura. El infierno es cualquier lugar donde sus niños están sufriendo mientras él está en una sala de conferencias pensando en dinero. El infierno es cualquier lugar donde él ha estado mientras ocurría esto, permitiendo que ocurriera mediante su negligencia culpable. El viaje a la mansión normalmente toma 45 minutos desde la ciudad. Roberto lo hace en 19 minutos. Hay multas de tránsito que recibirá. Hay cámaras de velocidad que lo fotografiaron. Hay un momento en el que casi choca con otro auto porque no ve una luz roja. Pero nada de eso importa.
La única cosa que importa es la urgencia. La única cosa que importa es la necesidad. La única cosa que importa es que sus hijos están en peligro y que mientras más tiempo pase, mientras más segundos se escurran hacia el futuro, mayor es la probabilidad de que algo irreversible suceda. Cuando llega a la mansión, estaciona el auto en la entrada principal y corre hacia la puerta. Usa su llave. La puerta se abre. Lo primero que lo golpea es el silencio. Es un silencio espeso. Es un silencio que viene después de la tormenta. Es un silencio que sugiere que lo peor ya ha pasado y que ahora lo que queda es solo la limpieza de los destrozos. Roberto entra corriendo en la casa, y el olor es lo primero que nota. Es un olor a comida podrida, a agua estancada, a un ambiente doméstico que no ha sido limpiado adecuadamente. Es el olor de la negligencia. Es el olor del descuido. Es el olor de un lugar donde no se cuida a los niños. Roberto corre hacia la cocina, y lo que ve lo detiene en seco. La cocina es exactamente como Sofía la describió a través del teléfono, excepto que verla en persona es mucho peor que cualquier descripción podría ser. El piso está mojado. Hay comida en todas partes. Hay platos rotos. Hay sangre. Hay indicios de violencia. Y al lado de la isla de la cocina, sentada en el piso, está Sofía. Sofía está temblando. Sofía está descalza. Sofía está mojada. Sofía está sosteniendo a Lucas en su pecho, quien parece haber finalmente llorado hasta el agotamiento y ahora está haciendo esos sonidos de sollozo sordo que los bebés hacen cuando están completamente devastados. Sofía levanta la vista cuando ve a su padre, y en sus ojos, hay una mezcla de alivio y una especie de miedo residual que no desaparece simplemente porque ahora hay un adulto presente. Simplemente no desaparece porque el adulto en cuestión es su padre, quien debería haber estado allí para protegerla pero no estaba. Roberto se arrodilla. Sin importarle que el piso mojado le moje la ropa. Sin importarle que sus pantalones de diseñador se emapen. Sin importarle nada excepto el hecho de que su hija está aquí, que está viva, que aunque está herida y asustada, está viva. Extiende sus brazos, y Sofía se arroja hacia ellos, sollozando descontroladamente. Lucas también se mueve hacia él. Roberto sostiene a ambos niños contra su cuerpo, y durante este momento, durante este espacio de tiempo donde es padre en lugar de empresario, donde es protector en lugar de acumulador de riqueza, existe una conexión pura y sin adulteraciones que trasciende todas las complejidades de su vida. Existe el amor absoluto. Existe la intención absoluta de asegurar que nunca vuelva a suceder algo así. ¿Dónde está?, dice Roberto. Su voz no es la voz de un hombre de negocios pulido. Es la voz de algo más primitivo. Es la voz de un padre cuya familia ha sido herida. Es la voz de alguien que está operando desde un lugar más profundo que la razón. Sofía señala hacia la sala de estar. Victoria está allí, en el sofá, con una copa de vino en la mano, un cigarrillo en la boca, una expresión de irritación y desinterés en su cara. Cuando ve a Roberto, su expresión cambia. Primero hay confusión. Luego hay miedo. Luego hay la extraña transición que hacen las personas culpables cuando se dan cuenta de que ya no pueden controlar la narrativa. Victoria intenta sonreír. Intenta saludar de manera casual. Intenta actuar como si nada de esto fuera lo que claramente es. Roberto, cariño, ¿qué estás haciendo aquí?, dice. Su voz es puro veneno disfrazado de dulzura. Vino inesperadamente de tu reunión. ¿No? Espero que no sea nada malo. Roberto se pone de pie. Los niños siguen aferrados a sus piernas. Él los levanta, sosteniéndolos contra su pecho con una mano, el bebé en un brazo, Sofía agarrada alrededor de su cuello. Se gira para mirar a Victoria directamente a los ojos. Y en ese momento, algo en Roberto se cristaliza. Se vuelve claro. Se vuelve una certeza inquebrantable. Es la certeza de que las próximas horas, los próximos días, van a cambiar todo. Es la certeza de que las decisiones que está a punto de tomar van a tener consecuencias que se extenderán mucho más allá de esta noche. Es la certeza de que la vida que conocía hasta este momento está a punto de terminar, y que algo completamente diferente, algo que es a la vez aterrador e inevitable, está a punto de comenzar. Roberto no dijo una sola palabra.
El silencio que emanaba de él era más aterrador que cualquier grito que hubiera podido proferir. Era el silencio de un depredador que ha decidido matar, o el de un juez que ya ha dictado sentencia y solo espera la ejecución. Victoria, percibiendo ese cambio atmosférico, dio un paso atrás, su copa de vino temblando lo suficiente como para derramar una gota carmesí sobre la alfombra blanca inmaculada, una mancha que parecía un presagio. Con Lucas asegurado en un brazo y la mano de Sofía apretada en la suya con tanta fuerza que sus nudillos estaban blancos, Roberto caminó hacia la salida. No miró hacia atrás. No pidió explicaciones porque la evidencia estaba grabada en la piel de sus hijos y en el caos de la cocina. Escuchó a Victoria empezar a gritar detrás de él, una mezcla de insultos y súplicas incoherentes, acusándolo de abandonarla, de ser un monstruo, de no entender la presión bajo la que ella vivía. Su voz se volvía aguda, histérica, rebotando en las paredes de doble altura del vestíbulo, pero para Roberto, ella ya era un fantasma. Un eco de un error que estaba decidido a corregir. Al cruzar el umbral de la puerta principal, el aire fresco de la noche golpeó sus rostros. Fue como salir de una tumba. Caminó hacia su coche deportivo, abrió la puerta trasera y con una delicadeza que contradecía la furia que hervía en su sangre, colocó a Lucas en el asiento de seguridad. El bebé, sintiendo la ausencia del contacto directo, sollozó débilmente, pero Sofía, trepando al asiento contiguo, puso su mano sobre la pierna del pequeño. «Estoy aquí, Lu. Estoy aquí», susurró ella. Roberto cerró la puerta, asegurándose de que el clic del seguro sonara como una bóveda cerrándose. Antes de subir al asiento del conductor, sacó su teléfono y envió un solo mensaje de texto a su jefe de seguridad. «Bloquea el acceso a la propiedad. Nadie entra, nadie sale. Inicia el protocolo de desalojo para mañana a las 8 de la mañana». El motor rugió, no como una máquina, sino como una bestia despertando. Mientras el coche se alejaba de la mansión, dejando atrás la pesadilla de mármol y cristal, Roberto miró por el espejo retrovisor. Vio los ojos grandes y oscuros de Sofía mirándolo. En ese momento, mientras la carretera se abría ante ellos, oscura y silenciosa, Roberto sintió el peso aplastante de la culpa, pero también la claridad de la redención. Si alguna vez has sentido que harías arder el mundo entero para proteger a quienes amas, este es el momento de suscribirte al canal. Tu apoyo nos ayuda a seguir contando estas historias que tocan la fibra más profunda de la realidad humana. Y no olvides comentar abajo desde qué ciudad o país nos estás viendo esta noche. Queremos saber hasta dónde llega nuestra comunidad. El viaje hacia el Hotel Four Seasons en el centro de la ciudad fue borroso. Roberto conducía con piloto automático, su mente dividida en dos. Una parte estaba calculando la logística inmediata: ropa, comida, médicos, abogados. La otra parte estaba reviviendo una y otra vez la imagen de Sofía en el suelo de la cocina, sangrando y aterrorizada. Cuando llegaron al hotel, el personal, entrenado para la discreción absoluta, no hizo preguntas sobre por qué uno de los hombres más ricos del país llegaba sin equipaje, con dos niños en pijama, uno de ellos descalzo y sucio, y con los pantalones de diseñador del propio Roberto manchados de agua y restos de comida. Les dieron la suite presidencial. No por lujo, sino por seguridad. Una vez dentro, con la puerta cerrada y bloqueada, el mundo exterior dejó de existir. Roberto llenó la bañera gigante de mármol con agua tibia y mucha espuma. Bañó a Lucas primero, limpiando con suavidad la suciedad de su piel, notando con dolor la erupción severa en la zona del pañal, prueba de horas de negligencia. Luego ayudó a Sofía a lavarse las manos, limpiando con cuidado los cortes en sus dedos y pies, aplicando antiséptico mientras ella siseaba de dolor pero no lloraba. Ella había llorado todo lo que podía llorar. Pidieron servicio a la habitación. Sopa de pollo, pan suave, leche tibia, frutas. Comieron en la cama quincsice, sentados sobre las sábanas de algodón egipcio que costaban más que el salario mensual de una persona promedio. Roberto no comió. Solo los observó. Observó cómo el color volvía lentamente a las mejillas de Sofía. Observó cómo los párpados de Lucas comenzaban a pesarle después de que su estómago estuvo lleno. Cuando finalmente se durmieron, acurrucados uno contra el otro en el centro de la inmensa cama, Roberto se quedó allí,
sentado en un sillón en la penumbra, escuchando el ritmo de sus respiraciones. Eran las 3 de la mañana. Fue entonces cuando la adrenalina comenzó a disiparse y la realidad financiera y estratégica de su situación tomó el control. Roberto se levantó y caminó hacia el escritorio de la suite, donde había colocado su maletín, el único objeto que había sacado de la reunión antes de correr a casa. Abrió su laptop. La pantalla iluminó su rostro cansado con una luz azulada espectral. No abrió su correo electrónico. No abrió las noticias. Abrió su terminal de operaciones financieras. La reunión que había abandonado no era trivial. Estaban discutiendo la asignación de liquidez para un nuevo protocolo de finanzas descentralizadas, DeFi. Pero ahora, la perspectiva de Roberto sobre el dinero había cambiado radicalmente en las últimas 6 horas. El dinero fiduciario, las cuentas bancarias tradicionales a las que Victoria tenía tarjetas de crédito vinculadas, eran vulnerables. Eran lentas. Eran rastreables, y lo peor de todo, estaban sujetas a la burocracia de los bancos que podrían tardar días en congelar activos compartidos o cuentas mancomunadas. Roberto no tenía días. Tenía minutos. Accedió a sus cuentas bancarias principales. El saldo era astronómico, números que para la mayoría de la gente serían una fantasía, pero para él eran simplemente herramientas. Comenzó a mover fondos. No a otras cuentas bancarias, donde los abogados de Victoria podrían intentar congelarlos alegando derechos conyugales durante el inminente divorcio. No, Roberto estaba moviendo su riqueza a un lugar donde ninguna corte, ningún abogado y ciertamente ninguna exesposa vengativa podía tocarla sin su llave privada. Inició sesión en su exchange de criptomonedas institucional. Sus dedos volaban sobre el teclado ejecutando órdenes de compra masivas. Bitcoin, Ethereum, Solana. No estaba especulando. Estaba refugiándose. Estaba convirtiendo millones de dólares de dinero blando y vulnerable en activos digitales duros y soberanos. Mientras observaba las barras de progreso de las transacciones confirmándose en la blockchain, sintió una extraña sensación de paz. La inmutabilidad de la cadena de bloques le ofrecía la seguridad que su hogar físico no había podido darle. En la pantalla, el gráfico de velas japonesas de Bitcoin parpadeaba en verde y rojo, un pulso digital que nunca dormía. Roberto transfirió la mayor parte de su liquidez personal a una cold wallet, billetera fría, un dispositivo de hardware que sacó de un compartimento secreto en su maletín. Al conectar el dispositivo USB y teclear su frase semilla de 24 palabras, Roberto estaba, en efecto, convirtiéndose en su propio banco. El dinero es libertad, murmuró para sí mismo, recordando las palabras de su socio horas antes. Pero ahora entendía el verdadero significado. No era libertad para comprar yates o mansiones vacías. Era la libertad de cortar el suministro de oxígeno financiero a la persona que había lastimado a sus hijos. Con un último clic, canceló todas las tarjetas de crédito vinculadas a su cuenta principal. En la mansión, si Victoria intentaba pedir comida, comprar un vuelo o incluso pagar un taxi para huir, se encontraría con la humillante realidad de una transacción rechazada. Roberto miró la confirmación de la transacción en la red de Ethereum. Éxito. El gas fee fue alto, pero la velocidad fue instantánea. Había movido una fortuna en segundos, asegurando el futuro de Sofía y Lucas en una bóveda digital criptográfica matemática e inquebrantable. Mientras cerraba la laptop, pensó en cómo la descentralización no era solo un concepto tecnológico, sino una filosofía de supervivencia. No depender de nadie. No confiar, verificar. Se frotó los ojos, exhausto. La luz del amanecer comenzaba a filtrarse por las cortinas pesadas del hotel. Se acercó de nuevo a la cama y miró a sus hijos. Sofía se movió en sueños, frunciendo el ceño, quizás reviviendo algún fragmento del trauma de ayer. Roberto extendió la mano y acarició suavemente su cabello. Nunca más, prometió al aire silencioso de la habitación. Nunca más volveré a poner el dinero por encima de ustedes. Pero usaré cada centavo, cada satoshi, cada token que tenga para asegurarme de que nadie pueda volver a tocarlos. La batalla legal que se avecinaba sería brutal. Victoria jugaría sucio, usaría a la prensa, inventaría historias,
trataría de pintar a Roberto como el villano ausente. Pero Roberto tenía algo que ella no tenía: la verdad y los recursos ilimitados de un portafolio de criptoactivos que había crecido exponencialmente mientras ella dormía. Estaba preparado para la guerra. Si esta historia te ha conmovido y quieres ver más contenido sobre cómo la resiliencia humana y la inteligencia financiera pueden ir de la mano, asegúrate de darle like al vídeo y suscribirte. Tu interacción es vital para nosotros. Y antes de irte, déjanos un comentario. ¿Crees que Roberto hizo lo correcto al tomar la justicia financiera en sus propias manos? Te leemos en los comentarios. El sol salió completamente sobre la ciudad, iluminando los rascacielos de acero y cristal. Roberto se recostó en el sillón, sin intención de dormir, vigilando el sueño de sus hijos como un guardián que ha aprendido, de la manera más dura posible, cuál es su verdadero tesoro. Los días siguientes en la suite del hotel no fueron unas vacaciones. Fueron una convalecencia. El mundo exterior, con su ruido y su furia, se mantuvo a raya gracias a las gruesas paredes insonorizadas y a un equipo de seguridad privada que Roberto contrató esa misma mañana, pagando por adelantado con una transferencia en USDT, una stablecoin vinculada al dólar, evitando así cualquier rastro bancario inmediato que pudiera ser interceptado o cuestionado. Roberto observaba a sus hijos como un halcón. Sofía tenía pesadillas. Se despertaba gritando, con las sábanas empapadas en sudor, buscando frenéticamente a Lucas. Solo cuando Roberto encendía la lámpara de la mesita de noche y le mostraba que su hermano dormía plácidamente en una cuna improvisada al lado de la cama, ella volvía a cerrar los ojos, aunque su respiración seguía siendo agitada. El doctor privado, un hombre canoso y discreto que atendía a la élite de la ciudad sin hacer preguntas, examinó a los niños. Confirmó lo que Roberto ya sabía pero necesitaba escuchar de un profesional para el expediente legal. Desnutrición leve en el bebé, dermatitis severa por falta de higiene, hematomas en los brazos de Sofía compatibles con agarres fuertes, y cortes en los pies que requerían puntos de sutura. Cada diagnóstico era una puñalada en el pecho de Roberto, pero también era una munición. Cada venda que el doctor aplicaba era una prueba. Roberto documentó todo. Fotos, informes, fechas. Su mente de inversor, acostumbrada a la debida diligencia y al análisis de riesgos, estaba ahora enfocada en construir el caso más blindado de la historia de los tribunales de familia. Mientras tanto, en la mansión, la realidad estaba golpeando a Victoria con la fuerza de un tren de carga. Se despertó cerca del mediodía con una resaca punzante y la boca seca. La casa estaba en silencio. Demasiado silencio. Gritó el nombre de Sofía, esperando que la niña apareciera corriendo con un vaso de agua o una aspirina, lista para servir. Nadie respondió. Victoria bajó las escaleras, arrastrando los pies, su bata de seda ondeando detrás de ella como la capa de una reina destronada. Al llegar a la cocina, vio el desastre de la noche anterior todavía allí. Los platos rotos, la sangre seca, el agua evaporándose dejando manchas de cal en el mármol. Pero no había niños. Y no había marido. Fue a la puerta principal y la encontró bloqueada desde afuera. Intentó abrir las ventanas francesas del salón, pero las persianas de seguridad metálicas habían sido bajadas, sumiendo la casa en una penumbra artificial. El pánico comenzó a subir por su garganta como bilis. Corrió hacia el panel de seguridad en la pared para intentar levantar las persianas, pero la pantalla digital solo mostraba un mensaje en letras rojas parpadeantes: sistema bloqueado. Acceso denegado. Contacte al administrador. Victoria sacó su teléfono para llamar a Roberto, lista para desatar una tormenta de furia, pero su llamada ni siquiera conectó. El número que usted marcó ha restringido las llamadas entrantes de este dispositivo. Intentó llamar a su madre, a su mejor amiga, a quien fuera. Pero cuando intentó pedir un Uber para salir de allí, la aplicación arrojó un error: método de pago rechazado. Intentó con otra tarjeta. Rechazado. Intentó con la tarjeta negra de American Express que Roberto le había dado como extensión. Cuenta inactiva. En ese momento, el interfono de la entrada principal sonó. No era el timbre melódico habitual, sino el zumbido seco de la seguridad. Victoria corrió hacia el monitor. En la pantalla en blanco y negro,
Vio a 3 hombres en trajes oscuros y a una mujer con un portafolios. «Señora Victoria», dijo la voz metálica a través del altavoz. «Soy el abogado principal de Roberto Martínez. Tiene 30 minutos para recoger sus efectos personales esenciales y abandonar la propiedad. Un vehículo ha sido dispuesto para llevarla a un alojamiento temporal. Si no coopera, la policía, que está esperando al final de la calle, entrará para efectuar un desalojo por intrusión y maltrato infantil». Victoria sintió que el suelo se abría bajo sus pies. No era posible. Ella era la señora de la casa. Ella era la esposa. Pero mientras miraba a su alrededor, a los muebles de diseño que no había comprado, a las obras de arte que no entendía, se dio cuenta de que nunca había sido dueña de nada. Había sido una turista en la vida de Roberto. Y su visa había expirado. Si alguna vez te has sentido atrapado en una situación donde dependes completamente de otra persona y te has dado cuenta de la importancia de tu propia independencia, te invitamos a suscribirte al canal. Aquí exploramos cómo el poder real no es lo que te dan, sino lo que construyes. Y no olvides comentar, ¿qué harías tú en los zapatos de Victoria? ¿Luchar o huir? Roberto no vio el desalojo. No necesitaba verlo. Tenía confirmación de su jefe de seguridad de que la casa estaba vacía y asegurada. Su atención estaba ahora en la siguiente fase de la guerra, la financiera. Su abogado lo llamó esa tarde con noticias preocupantes. «Roberto, ella ha contratado a un abogado agresivo. Un tiburón de los medios. Han presentado una demanda de divorcio contencioso alegando abandono de hogar y secuestro de menores. Y lo peor no es eso. Han solicitado, y obtenido, una orden judicial temporal para congelar todos los activos conyugales hasta que se realice una auditoría. Tus cuentas bancarias principales, las cuentas de inversión en acciones, incluso las cuentas de la empresa donde tienes firma conjunta, todo está congelado. No puedes mover un centavo a través del sistema bancario tradicional hasta la audiencia del juez la próxima semana». El abogado esperaba pánico. Esperaba gritos. La mayoría de los hombres en la posición de Roberto, con un estilo de vida de alto costo y 2 hijos que cuidar, se habrían derrumbado ante la perspectiva de no tener liquidez. Pero Roberto simplemente se giró en su silla giratoria del hotel, mirando hacia la ciudad a través del ventanal. «Déjalos que congelen lo que quieran», dijo Roberto con una calma que desconcertó al abogado. «El dinero viejo es lento. El dinero viejo pide permiso. Yo ya no estoy en ese sistema». Colgó el teléfono y abrió su laptop nuevamente. Aquí es donde la verdadera naturaleza de su preparación salía a la luz. Durante la noche anterior, Roberto no solo había comprado Bitcoin y Ethereum. Había movido fondos a una serie de billeteras descentralizadas, DeFi, y había convertido una parte significativa de su capital líquido en criptomonedas estables, stablecoins, depositadas en protocolos de rendimiento. Mientras los bancos tradicionales cerraban sus puertas digitales obedeciendo una orden de papel firmada por un juez que no conocía la realidad de la situación, la blockchain seguía operando, indiferente a las disputas humanas, indiferente a las leyes locales, fiel solo al código matemático. Roberto abrió su Ledger Live. Allí estaba. Su verdadero patrimonio. Intocable. Incensurable. Necesitaba pagar al hotel para extender su estancia un mes más. El hotel, siendo una cadena internacional de vanguardia, aceptaba pagos en criptomonedas a través de un procesador de pagos. Roberto escaneó el código QR en la factura digital que le enviaron, y en cuestión de segundos, la transacción se completó. Sin intermediarios bancarios que pudieran bloquearla. Sin llamadas de confirmación. Solo la eficiencia pura de la red peer-to-peer. Luego, necesitaba asegurarse de que el equipo legal y de seguridad siguiera trabajando. Muchos de ellos preferían transferencias bancarias, pero Roberto les ofreció un bono del 10% si aceptaban el pago en Bitcoin o USDC. Ante la volatilidad de la economía local y la solidez de la oferta, todos aceptaron. En menos de una hora, Roberto había financiado su guerra completa sin tocar una sola cuenta bancaria congelada. «Papá», la voz de Sofía lo sacó de su trance financiero. Ella estaba de pie junto al escritorio, sosteniendo un dibujo que había hecho en una hoja de papel con el membrete del hotel.
Era un dibujo de 3 figuras de palitos, una grande y 2 pequeñas, dentro de un círculo amarillo brillante. La figura que representaba a la mamá o madrastra estaba dibujada fuera del círculo, tachada con crayón negro. ¿Qué es eso en la pantalla?, preguntó ella, señalando los gráficos de velas verdes y rojas que bailaban en el monitor de Roberto. Roberto sonrió, cerró la laptop y la subió a su regazo. ¿Recuerdas cómo en la casa antigua teníamos una caja fuerte donde guardábamos los pasaportes? Sofía asintió. Bueno, esto es como una caja fuerte mágica. Pero en lugar de estar en una pared que alguien puede romper, está en el aire, en las matemáticas, en un lugar donde nadie, ni siquiera la persona más mala del mundo, puede entrar a menos que yo le dé la llave. Y la llave solo la tenemos nosotros. ¿Es dinero?, preguntó ella, con esa perspicacia que los niños adquieren cuando han sufrido privaciones. Es libertad, Sofía. Es lo que nos permite estar aquí, seguros, comiendo pizza en la cama y viendo películas, sin que nadie nos pueda decir que no. Roberto entendía ahora que Bitcoin y las criptomonedas no eran solo una inversión especulativa para hacerse más rico. Eran un seguro contra la tiranía. En su caso, la tiranía de una expareja vengativa y un sistema legal lento. Pero para otros, podía ser la tiranía de un gobierno corrupto o una inflación galopante. Los días pasaron y la audiencia llegó. Victoria llegó al tribunal vestida de negro, interpretando el papel de la madre afligida a la perfección. Lloró ante las cámaras de los noticieros locales, acusando a Roberto de ser un magnate sin corazón que le había robado a sus hijos. La opinión pública estaba dividida. Pero en la sala del tribunal, las lágrimas no cuentan tanto como la evidencia. El abogado de Roberto presentó los informes médicos. Presentó las fotos de la casa. Presentó el testimonio de los guardias de seguridad. Y luego, el golpe maestro. Roberto había instalado cámaras de seguridad ocultas en la cocina y la sala de estar meses atrás, conectadas a un servidor en la nube que Victoria desconocía. No las había revisado en tiempo real por exceso de trabajo, una culpa que llevaría siempre, pero las grabaciones existían. El juez vio el vídeo. Vio la negligencia. Vio la violencia física y psicológica. La sala quedó en un silencio sepulcral. Los sollozos falsos de Victoria cesaron abruptamente cuando se vio a sí misma en la pantalla de alta definición, gritándole a una niña de 7 años y rompiendo platos cerca de un bebé. La sentencia fue rápida. Custodia completa para Roberto. Orden de restricción permanente para Victoria. Y en cuanto a la división de bienes, dado que tenían un acuerdo prenupcial que Victoria había intentado impugnar, el juez dictaminó que ella recibiría una suma global modesta y nada más. Al salir del tribunal, los periodistas rodearon a Roberto. Querían una declaración. Querían saber cómo se sentía al ganar. Roberto, con Sofía de la mano y Lucas en brazos, se detuvo un momento ante los micrófonos. No hay ganadores aquí, dijo, su voz firme. Solo hay sobrevivientes. Protejan a sus familias. Y protejan su soberanía. Porque cuando todo lo demás falla, cuando las instituciones son lentas y la gente te traiciona, tienes que tener la capacidad de sostenerte por ti mismo. Meses después, la vida había tomado un ritmo nuevo y tranquilo. Roberto no volvió a la mansión. La puso a la venta y aceptó el pago íntegramente en Bitcoin, una transacción inmobiliaria que hizo titulares en las revistas financieras. Con esos fondos, compró una casa más modesta pero con un jardín enorme, cerca de la costa, en una jurisdicción amigable con las criptomonedas donde la comunidad era fuerte y la privacidad era respetada. Sofía empezó a ir a una escuela nueva, una que enfocaba la educación en la tecnología y las artes. Lucas aprendió a caminar en el césped suave del nuevo jardín, lejos de los suelos de mármol peligrosos. Roberto cambió su enfoque de negocios. Dejó el fondo de inversión agresivo y comenzó su propia firma de consultoría educativa sobre soberanía financiera y custodia de activos digitales. Quería enseñar a otros padres, a otras familias, cómo construir ese círculo amarillo de protección que Sofía había dibujado. Una tarde, mientras Roberto trabajaba en su terraza mirando el mar, revisando el estado de la red de Bitcoin y observando cómo el Asrate alcanzaba nuevos máximos históricos, Sofía se acercó.
Traía 2 helados. Papá, dijo, dándole uno. Lucas se durmió. Gracias, cariño. Se sentaron juntos viendo la puesta de sol. El gráfico en la pantalla de Roberto mostraba una tendencia alcista, pero él apenas lo miraba. ¿Crees que ella está bien?, preguntó Sofía de repente. Se refería a Victoria. A pesar de todo, el corazón de un niño es infinitamente compasivo. Roberto pensó en su respuesta. Podría haber dicho que no le importaba. Podría haber dicho que esperaba que estuviera sufriendo. Pero miró a su hija, miró la paz que finalmente habían logrado, y se dio cuenta de que el rencor era una moneda que se devaluaba con el tiempo, mientras que la paz interior era el verdadero activo de reserva de valor. Espero que encuentre su camino, Sofía. Pero su camino ya no cruza con el nuestro. Nosotros tenemos nuestro propio mapa ahora. Roberto cerró la laptop. La luz verde del ledger parpadeó una última vez antes de apagarse. Sus claves privadas estaban seguras. Sus hijos estaban seguros. Y por primera vez en años, Roberto Martínez era un hombre verdaderamente rico. Si esta historia te ha inspirado a tomar el control no solo de tus finanzas, sino de tu destino, y a entender que la verdadera riqueza es la libertad para proteger a los que amas, por favor, suscríbete al canal ahora mismo. Comparte este vídeo con alguien que necesite escuchar este mensaje. Y antes de cerrar, déjanos un comentario abajo. ¿Qué es para ti la verdadera libertad? ¿Es el dinero, es el tiempo, o es la seguridad de tu familia? Queremos leerte. Hasta la próxima historia.